Entonces, vamos a retomar un poquito lo que veíamos la clase pasada. De hecho, algo muy importante, nada más quiero recalcar los tipos. Si los videos suenan bien. Entonces, bueno, los tipos de máquinas de Turing que hemos visto, que en realidad, pues las más importantes aquí, o sea, vamos a ver las de memoria, las de almacenamiento, las multidimensionales, las subrutinas, que estas sí son muy importantes, estas van a ser de las más importantes, yo creo, junto con las de múltiples cintas, y pues precisamente las de múltiples cintas, ¿no? Que son las últimas que vimos. Y vimos precisamente un resultado importante, que podemos pasar una máquina de Turing de múltiples cintas a una máquina de Turing multidimensional en tiempo cuadrático. Después vamos a ver que, bueno, eso va a ser muy importante después, ¿no? De hecho, aquí teníamos ya un resultado. De hecho, veíamos, vamos a definir la máquina de Turing universal. Esta clase va a ser enfocada a definir la máquina de Turing universal. Pero antes de eso, queríamos ver precisamente que la relación de estas máquinas de Turing con las computadoras, porque al final las computadoras pues, son máquinas de Turing universales. De hecho, pues históricamente, las primeras computadoras como la EDVAC, la ENIAC y todas esas, se inspiran del trabajo de Turing para empezar a desarrollarse, ¿no? Obviamente tienen sus limitaciones porque pues, Turing proponía una cinta infinita, básicamente es una memoria infinita, pues eso no puede pasar en la realidad, pero pues se basaron mucho en el modelo que proponía Turing para generar las primeras computadoras. Y por eso, por tanto, pues son las computadoras que tenemos actualmente son muy similares, aunque también, pues seguramente habrán oído de Church y el cálculo lambda, que también es un modelo de computación que parece que ha tenido más auge, pero al final lo que pasa es que el cálculo lambda, el de Church y las máquinas de Turing, de Turing pues son equivalentes, ¿no? Entonces los modelos son matemáticamente equivalentes, básicamente son lo mismo, aunque de forma distinta. Entonces nosotros estamos viendo las máquinas de Turing, que son muy relevantes, y veíamos la clase pasada precisamente cómo construir una máquina de Turing que simule una computadora real, porque pues, al final eso es lo que queremos también llegar un poco en esta parte de teoría de la computación. Veíamos básicamente que, así en resumen, muy rápidamente el resumen, pues el control finito trabajaba con las cintas, donde las cintas precisamente son como memoria. Entonces, la idea, quizá ustedes, precisamente pensando en la clase pasada, pues ustedes ya llevaron arquitectura de computadoras, pues saben de los registros, de cómo se guardan ahí los bits, etcétera, que se hacen con puertas y todo eso. La idea es más o menos la misma. Tenemos registros, vamos jalando los registros, viendo que precisamente qué están esas memorias, que es lo que hacemos acá. Nos dicen las instrucciones, nos dicen los valores que tenemos que hacer, que operar, y entonces regresa valores nuevos que los vuelva a guardar en registros según los que tenga y los va operando, ¿no? Entonces la idea de la máquina de Turing es más o menos así. Aquí tenemos nuestras memorias que guardan diferentes cosas, la memoria que guarda las direcciones y las palabras, la memoria que guarda los contadores de instrucciones, en qué instrucción voy, el acceso a la dirección, la memoria de las direcciones y otras cosas, ¿no? Como la entrada del archivo de entrada y esta cinta Scratch es como un registro, una memoria para hacer cosas por si necesito, ¿no? Entonces tenemos haciendo el computador, ya habíamos visto precisamente cómo funciona, pero la idea es esa, ¿no? Como que hacemos, precisamente llamamos, pues, las memorias y las operamos según las instrucciones que nos digan lo que está escrita en la máquina de Turing y con eso operamos, ¿no? Y de hecho eso es más o menos la idea que vamos a ocupar un poquito para la máquina de Turing universal, porque las máquinas de Turing pues, se especializan en ciertos casos, pero vamos a ver que podemos hacer que una máquina de Turing lea como instrucciones, como programas, y que entonces opere como una máquina de Turing particular. Pero esa máquina de Turing universal va a operar sobre todas las máquinas de Turing. Entonces vamos a llegar a eso. Antes que esto, pues veíamos precisamente que esta máquina de Turing que definimos simula la computadora en tiempo polinomial, ¿no? Que entonces en tiempo de n-sexta, aquí veíamos por qué, porque al ser n cuadrada, pero precisamente como es multicinta, entonces al pasar a una máquina de Turing más común, necesitamos tiempo cuadrado, entonces va a ser n cúbica a la n cuadrada, entonces n-sexta, ¿no? Entonces, precisamente lo que hemos escrito anteriormente puede simularse en tiempo polinomial, que eso también es importante, ¿no? Al final es tiempo polinomial y eso va a ser muy importante cuando veamos P y NP, ¿no? Entonces, eso va a ser irrelevante, ¿no? Entonces, vamos, de hecho, ese isomorfismo ya lo definíamos al principio de la clase para demostrar que el conjunto del alfabeto es finito, pero aquí lo vamos a definir para el conjunto binario. Entonces vamos a definir este isomorfismo para precisamente hacer notar que podemos mandar cualquier alfabeto a un alfabeto binario. Entonces aquí tenemos precisamente, bueno, a los naturales básicamente, ¿no? Entonces, de hecho, que podemos indexar los números, el alfabeto, bueno, cualquier cadena binaria, ¿no? Más bien es lo que queremos. Entonces, cualquier cadena binaria la podemos indexar y eso va a ser importante para definir la máquina de Turing universal. De hecho, esto es como
es parte de la demostración que hicimos más general al inicio de las clases. Pero lo que vamos a tener es, vamos a definir esta función f, que va a ser f de epsilon va a ser igual a 0, es decir, como que al epsilon le pone el 0, es una cadena, a la cadena 1 le va a poner, a la cadena 0, perdón, le va a poner el 1, y a la cadena 1 le va a poner el 2. Después, a las siguientes cadenas, por ejemplo, la 0,1, la 0,0, etcétera, etcétera, les va a poner diferentes números. Por ejemplo, estos números se van a terminar como, digamos, recursivamente, como f, cuando tenemos una cadena a la que agregamos un nuevo símbolo, x es un nuevo símbolo, entonces esa cadena con el nuevo símbolo va a ser 2 veces f de w más f de x. Vamos a hacer un ejemplito más para que quede un poco claro cómo estamos indexando. O sea, nosotros tenemos, no sé, f de 0 y va a ser 1, y f de 1 va a ser 2, ¿no? O sea, al 0 le agregamos el 1, y el 1 el 2. Entonces, por ejemplo, vamos a tener f de 0, 0, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de 0, 0, me dice esto es igual, o sea, este es el último símbolo de la cadena anterior, entonces va a ser 2 veces f de 0 más f de 0, porque es el último símbolo que agregué. Entonces, esto de acá va a ser, f de 0 es 1, entonces va a ser 2, y más 1, entonces va a ser 3. Y esto es el número que sigue en la lista, ¿no? Después, por ejemplo, decimos, ahora, ¿cuál va a ser f de 0, 1? Pues va a ser 2 veces f de 0 más f de 1, ¿no? Que es el último símbolo que agregué. Entonces, esto es otra vez, aquí tenemos 2, porque es 2 por 1, más 2, entonces nos va a dar 4. Y después, f, por ejemplo, f de 1, 0, pues va a ser otra vez 2 de f1, porque es la cadena anterior, más f de 0, ¿no? Que es el último símbolo que agregué. Aquí tenemos, f de 1 es 2, entonces 2 por 2 es 4, más f de 0, que es 1, entonces nos va a dar 5. Y tenemos así, de hecho, pues podemos, no lo voy a hacer, pero f de 1, 1 va a ser igual a 6, ¿no? Se ve claramente, es obvio, ¿no? Porque es 4 más 2. Entonces, como que vamos enumerando todas las cadenas, por ejemplo, si fuéramos con f de 0, 0, 0, pues tendremos que esto sería igual a 7, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a enumerar todas las cadenas. Lo que estamos diciendo es que tenemos un conjunto numerable, un conjunto discreto numerable, bueno, infinito numerable de cadenas, ¿no? Lo que estamos diciendo acá. Entonces, con ayuda de esta indexación vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asignar códigos a cada máquina de Turing. Es decir, este código es precisamente como un programa que describe esa máquina de Turing, es lo que estamos diciendo. Después vamos a mostrar que, bueno, esto va a ser trivial, va a resultar de este isomorfismo, que hay un número infinito numerable de máquinas de Turing. Es decir, que si bien hay infinitas máquinas de Turing, estas máquinas de Turing son numerables, o sea, las podemos asociar a los números naturales. Y eso también va a ser muy, muy importante. Y finalmente, vamos a ver que podemos definir una máquina de Turing universal que tome este código que sería como el programa y simule ese código para pues a dar el resultado de la máquina de Turing que estamos programando. Entonces, eso es lo que queremos llegar. O sea, al final, esa máquina de Turing universal es eso, es una máquina de Turing que toma un código, que es como el programa, aunque escrito en el código que vamos a definir, para poder ejecutar ese código y poder hacer simular una máquina, un proceso particular de una máquina de Turing, ¿no? Sumar, la función monos, los que hemos visto, la multiplicación, todo eso, ¿no? Entonces, esta máquina de Turing básicamente es programable, lo que estamos diciendo, es decir, simula una máquina, una computadora como las que conocemos. Entonces, vamos a definir nuestros códigos para nuestras máquinas de Turing. Nuestras máquinas de Turing va a ser de esta forma. Vamos a tener los estados, los símbolos de entrada, los símbolos de cinta, las transiciones, el estado inicial que vamos a ponerlo como Q1. Aquí vamos a hacer este cambio de Q0 a Q1 porque vamos a indexar, entonces para empezar de 1, vamos a ponerle Q1, el blanco y los estados finales, ¿no? En este caso, vamos a hacer que los alfabetos sean binarios. Si el alfabeto de una máquina es binario, entonces, pues sabemos que podemos llevarle un código binario. Eso es lo que podemos hacer. Entonces, si el alfabeto no es binario, podemos llevarle un código binario. O sea, las cadenas de ese lenguaje las podemos llevar a un código binario. Entonces, no hay gran problema. Va a ser binario siempre. De hecho, las máquinas computadoras pues, precisamente trabajan con alfabetos binarios, entonces por eso queremos que sea binario, ¿no? Y además es más fácil. Entonces, vamos a suponer que tenemos R estados, o sea, un número R de estados. Entonces tenemos que el número de estados que tenemos es R. Y bueno, vamos a tener un estado inicial que va a ser Q1 y el estado final que va a ser Q2. Siempre queremos eso, o sea, como que vamos a hacer, o sea, si no es este el caso, por ejemplo, si tenemos de Q0 hasta QF y F del final, siendo diferente de 2, pues lo que hacemos es como reordenar los estados. Simplemente cambiamos los índices, ¿no? Al 0 le ponemos el 1 y el 2 ahora va a ser el 3. Bueno, el 2 va a ser ahora el final
después el que era 2 puede ser el 3 ahora, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a reordenar los estados. De tal forma que siempre tengamos Q1 inicial y Q2 final. Y bueno, los símbolos de cinta también los vamos a indexar, vamos a ponerle el número de 1 a S, vamos a decir que tenemos esos símbolos de cinta, y entonces Q1 va a ser el 0, Q2 va a ser el 1, que son los estados de acá, y Q3 va a ser el blanco. Otra vez, si no es así el orden, pues los podemos reordenar de tal forma que queden en este orden. O sea, el 0 va a ser el 1, el símbolo 1 va a ser el 0, y el símbolo 2 va a ser el 1, y el símbolo 3 va a ser el blanco. De las cintas, después podemos tener más símbolos, no podemos tener el símbolo 4, el símbolo 5, etcétera, que pueden ser cualquier cosa, ¿no? Y después las direcciones. Vamos a decir que la izquierda, perdón, va a ser la dirección 1, la vamos a indexar con el 1, y la derecha va a ser el índice 2, de 2, ¿no? Y ahora sí vamos aquí digamos, la dificultad va a ser, pues, codificar las transiciones. Porque ya tenemos estados, ya tenemos índices de los símbolos de cinta y tenemos índices de las direcciones. Entonces, lo que vamos a hacer, nosotros tenemos, principal, aquí la idea precisamente va a ser codificar las transiciones, porque las transiciones como que codifican toda la máquina de Turing. De tal forma que tenemos algo así, o sea, una transición QI con el símbolo XJ, que pasa al estado QK con el símbolo XL y la dirección DM. Vamos a fijarnos precisamente en los índices. O sea, sabemos que ya indexamos los elementos necesarios, o sea, indexamos los iniciales, que va a ser, inicial siempre va a ser el índice 1, el final el 2, los símbolos ceros van a ser siempre el 1 el 2, y el 3 el blanco, ¿no? Y las direcciones van a ser 1 a la izquierda y 2 a la derecha. Entonces, vamos a fijarnos en los índices. Vamos a estar en el estado I, el símbolo J, vamos a pasar al estado K, el símbolo L y la dirección M. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 índices. Y entonces vamos a codificar esos índices con esta codificación que ya conocemos, que es de esta forma. O sea, aquí, por ejemplo, tenemos que la codificación va a ser, de esta transición, va a ser 0 veces el primer estado, el primer estado, separado por un 1 de 0 veces, de J veces, bueno, de 0, J ceros, perdón, J ceros y aquí I ceros. Entonces, J ceros, el símbolo que está viendo, otro 1 de separación, K ceros, el estado al que voy, otro 1 de separación, L ceros, el símbolo que escribo, otro 1 de separación, y M ceros, la dirección de que voy. Entonces vamos a poner un pequeño ejemplito. Vamos a pensar que tenemos esta máquina de Turing, voy a borrar, más para hacerlo claro, ¿no? Tenemos una máquina de Turing, el estado inicial va a ser Q1, entonces ponemos aquí nuestra máquina de Turing, el estado final va a ser Q2, siempre, 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 y después tenemos por aquí, vamos a poner más un estado más, que va a ser Q3, y tenemos transiciones. Vamos a hacer una muy simple, ¿no? Vamos a ponerlo así y vamos a ponerlo así. Es una máquina de Turing bien, bien simple. Entonces vamos a poner que aquí procesa el 0, o sea, que va a procesar la cadena 0, ¿no? Básicamente. Que está viendo, aquí ve un blanco, y entonces va a escribir un 0, va a escribir un 0, y va a moverse a la derecha, ¿no? O sea, bien simple. Y aquí, por ejemplo, decimos, bueno, aquí vas a ver un 1, vas a ver, vas a escribir, vas a ver un 1, aquí me creo que no acá. Vas a escribir el 1 y pasas hacia, bueno, vamos a poner el otro caso que es la derecha, ¿no? Para que usemos, ¿no? Entonces decíamos, por ejemplo, aquí tenemos que la izquierda es de, la derecha, perdón, no, la derecha es de 2, ¿no? La derecha es de 2 y la izquierda es de 1. Aquí los estados, por ejemplo, este es 1, este es 2, este es 3, y 0 lo indexábamos precisamente, voy a poner otro color, el 0 lo indexábamos con X1, y el 1 con X2, y los blancos eran con X3, pero ya no los blancos. Entonces lo que hacemos es, bueno, tenemos una transición, por ejemplo, que es de Q1, viendo el 0, escribes el 0, y te mueves a Q, o sea, escribes el 0, pero te mueves a Q3, y escribes el 0, y te mueves a la derecha. Entonces vamos a codificarlo. Su codificación entonces va a ser, decíamos, queremos tantos ceros, o sea, va a ser 0 de ahí como tengamos acá. Entonces aquí nada más tenemos el estado 1, entonces vamos a poner un solo 0, ¿no? Indicando que estamos en el estado 1. Entonces este es el estado 1. O sea, este equivale a Q1, ¿no? Lo separamos. Después aquí ponemos el símbolo. Tenemos el símbolo 1, que también tenemos nada más un 0, ese equivale a X1, ¿no? Que es el 0. Entonces nada más ponemos un 0.
Después lo separamos, ahora decimos el estado 3. Entonces el estado 3, tenemos el estado 3, nos ponemos 3 ceros, ¿no? Que nos está diciendo el estado 3. Lo separamos, el símbolo este de acá, o sea, este es Q3. Este símbolo de acá, pues era el 0, entonces ponemos aquí un solo 0, porque es X1. Ponemos 1, ¿no? Y la derecha, ¿no? Que es el movimiento 2, entonces ponemos 2 ceros. Entonces, aquí lo que estamos codificando es eso, ¿no? Aquí es X1 y aquí es la derecha. Entonces, este va a ser el código de esta transición. Ahora, por ejemplo, el código de la siguiente transición, que es muy simple. O sea, tenemos Q3, vemos el 1, pasamos a Q2. Vamos a ponerle aquí C1, ¿no? Q2, dejamos el 1 y nos vamos a la izquierda. Entonces, lo que tenemos acá es, bueno, nuestro código, vamos a poner C2, va a ser, tenemos 3, entonces tenemos que poner 3 ceros porque estamos en Q3. Lo separamos por 1 y después tenemos el símbolo 1. El símbolo 1 corresponde a X2, entonces ponemos 2 ceros, porque es el segundo símbolo, ¿no? El índice 2. Después llegamos a Q2. Q2, pues necesitamos poner 2 ceros, porque pues tenemos el índice 2. Lo separamos con 1, después tenemos un 1, que otra vez es Q2, entonces ponemos 2 ceros para indicar el 1. Y la izquierda, que es el movimiento con índice 1, entonces ponemos un solo 0, ¿no? Entonces, estos son los códigos de estas transiciones en la máquina de Turing. Y entonces, al final, lo que me está diciendo es, bueno, esta es la codificación de la transición, y el código de mi máquina de Turing va a ser, pues, no tenemos los códigos de las diferentes transiciones, supongamos que tenemos n transiciones, entonces ponemos que la máquina de Turing se va a codificar como el primer código de la primera transición, lo separamos con 2 unos, el segundo código lo separamos con 2 unos, y así, ¿no? Entonces, usamos, por ejemplo, esta codificación, la ponemos aquí, separamos, o sea, la primera transición, después la separamos con 2 unos, después la segunda transición, la separamos con 2 unos y así, ¿no? Por ejemplo, acá, otra vez voy a ir al ejemplo. Nuestra codificación por esta máquina de Turing, que está muy feita, pero que nos sirve, va a ser el primer código. Si ponemos aquí 0, 1, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Ponemos 2 unos, voy a poner aquí, que separa precisamente cada transición, y ponemos la otra transición, ¿no? Que es 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Y este es mi código de esta máquina de Turing. Este código está precisamente describiendo esta máquina de Turing. O sea, estamos viendo como la máquina de Turing va a leer esto y va a interpretar el 0 como el primer 0 en la posición 0. O sea, piénselo como registros. Está aquí como que, bueno, tenemos este 0, entonces este 0 me está indicando que empieza en el estado 1. Después indica el 1, indica que me muevo a que me voy a otro registro, el siguiente 0 va a indicar que estoy viendo el símbolo 0, etcétera, etcétera. Entonces, es como que lo estamos programando, ¿no? Este va a ser como el programa que describe este proceso que hace esta máquina de Turing. Entonces, ya con este código, ya tenemos nuestra codificación. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Tenemos estas transiciones, tenemos los códigos, ¿no? Que es también muy simple, es parecido al que teníamos. Entonces, tenemos esta máquina de Turing con estas transiciones, tenemos los códigos y entonces esta máquina de Turing la codificamos así, ¿no? Porque aquí están los códigos. Aquí otra vez 1, que es este de acá. El 1 lo indexamos con el 2, ponemos 2 ceros. Pasamos al estado 3, que son 3 ceros. El 0 lo indexamos con el 1, entonces ponemos un solo 0. Y la derecha es el índice 2, entonces ponemos 2 ceros, ¿no? Y acá lo mismo. Acá lo mismo, por ejemplo, aquí tenemos la derecha, que es el índice 1, entonces ponemos acá el 0. Y entonces, el código de esta máquina de Turing va a ser este. Aquí tenemos la primera transición, la segunda transición, la tercera y la cuarta transición. Tenemos 4 transiciones, entonces este es su código. Entonces, ya tenemos una forma de codificar binariamente las máquinas de Turing. Yo sé que es un poquito feo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, pensemos en una máquina de Turing muy, muy grande, como esta de acá, no sé, así, no sé cómo las queríamos acá, ¿no? Pensemos en esta máquina de Turing que sería un código horrible, o esta de acá que tiene subrutinas, tenemos que codificar las subrutinas. Bueno, ya fui, pero las subrutinas pues también quedaría horrible, ¿no? Pero se puede, ¿no? Se puede codificar, o sea, sean códigos un poquito largos, ¿no? Si tenemos que programarlos, pues serían un poquito largos, aquí estaban, ¿no? Aquí tenemos que codificar estos dos, entonces serían códigos un poco largos, pero se puede codificar, ¿no? Ahí, perdón. Entonces, ya tenemos los códigos para nuestras máquinas de Turing. Entonces, vamos a definir el lenguaje universal. Otra vez, ¿no? Los lenguajes universales se van a asociar, bueno, los lenguajes se van a asociar a problemas, el lenguaje universal se va a asociar al problema de programar la máquina universal, ¿no? Entonces, ¿cómo se define el lenguaje universal? Vamos a anotarlo como LU, y va a ser precisamente el conjunto de cadenas binarias que codifican, en este caso, no son las cadenas de la máquina de Turing, sino que van a ser cadenas que codifican una máquina de Turing
y una cadena. O sea, ¿por qué hacemos así? Porque precisamente nosotros lo que hacemos, vamos a hacer, por ejemplo, así. Nosotros tenemos esta cadena, y por ejemplo, aquí vamos a asociarla. Por ejemplo, sabemos que esta máquina de Turing acepta solamente la cadena 01, entonces vamos a asociarla a esta cadena, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es como que nuestra máquina de Turing, o sea, este es el programa de que vamos a programar en nuestra máquina de Turing universal, pero un programa tiene que tomar una entrada. Entonces, esta cadena va a ser la entrada que va a tomar esta máquina de Turing universal. Entonces, nuestro lenguaje universal va a tomar tanto la máquina de Turing, el código de la máquina de Turing, como una posible cadena de entrada. Entonces, una cadena binaria. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo aquí es darle el programa y darle la entrada del input al programa que queremos que procese ese programa. Entonces, ese es nuestro lenguaje universal, ¿no? El código más su entrada. O sea, como que indicando, bueno, no solamente qué código, qué programa vas a trabajar, sino con qué entrada, con qué input va a trabajar ese programa. Entonces, ese es el lenguaje universal. Estos pares MW. Entonces, pues vamos a ver que, como decíamos, el lenguaje universal codifica las máquinas de Turing y sus posibles entradas. Y bueno, vamos a ver que, bueno, si bien las entradas de la máquina de Turing pueden estar en el alfabeto binario, bueno, en Sigma siempre podemos llevarlos al alfabeto binario, ¿no? O sea, está lo que decíamos al principio. Si no está en el alfabeto binario, pues lo pasamos, codificamos ese alfabeto en binario y ya lo escribimos en binario. Y al final también bueno, lo que vamos a hacer aquí es hacer que con este lenguaje universal, o sea, vamos a describir una máquina de Turing que acepte este lenguaje universal, y aceptar este lenguaje universal implica simular las máquinas de Turing que tienen estas entradas, o sea, simular la máquina de Turing M con entrada W. O sea, la idea aquí, vamos a decirlo así, pues nosotros, como decíamos, tenemos un programa, el programa, vamos a ponernos programa, y tenemos una entrada, ¿no? Entonces, lo que hacemos es pasarle estas dos cosas a una máquina de Turing que vamos a llamar U, la máquina de Turing universal. O sea, la programamos y le pasamos una entrada. Entonces, como ya definimos que esto es un lenguaje, es un lenguaje universal, pues lo que va a hacer esta máquina de Turing va a ser, pues, procesar ese lenguaje universal, aceptar o rechazar, según el resultado. Pero a la hora de que precisamente procese este lenguaje, esta máquina de Turing universal, pues lo que va a estar haciendo es como leer el programa y leer la entrada y precisamente hacer lo que este programa, esta máquina de Turing haría con esta entrada, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Entonces, lo que vamos a hacer es que definimos este lenguaje, o sea, este lenguaje nos va a dar pie a que definamos el lenguaje, la máquina de Turing universal, para que precisamente sea una máquina de Turing programable, básicamente, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo definimos nuestra máquina de Turing universal? Pues va a ser una máquina de Turing, vamos a llamarla como decíamos U, para que el lenguaje de esa máquina de Turing sea este lenguaje universal, o sea, va a aceptar las cadenas de M y W, cuando W sea una cadena que es aceptada por este M en particular, ¿no? Entonces, eso es lo que va a hacer. Va a aceptar, va a procesar el lenguaje universal. ¿Cómo definimos esta máquina de Turing? Porque eso es importante, ¿no? Porque también, como veremos más adelante, pues no todos los lenguajes tienen máquinas de Turing, y eso va a ser un problema, ¿no? Pero vamos a ver que este lenguaje en particular sí tiene una máquina de Turing, y que esa máquina de Turing va a ser la máquina de Turing universal. Entonces, para demostrar que existe una máquina de Turing que procesa el lenguaje universal, vamos a construir esta máquina de Turing, que va a ser nuestra máquina de Turing universal. Vamos a definirla como está acá. O sea, vamos a definir esta máquina de Turing universal con 3 cintas, bueno, 4 con esta de Scratch. O sea, la cinta Scratch otra vez es como la cinta en donde hacemos cosas que, como lo que no podemos hacer en las otras cintas, lo hacemos ahí. Es como si necesitamos un proceso de más, pues lo hacemos en Scratch. Entonces, vamos a definir 3 cintas. La primera cinta va a tener, o sea, va a ser la entrada, ¿no? Vamos a poner el código de la máquina de Turing y la entrada que va a tener esa máquina de Turing. Entonces va a ser como, o sea, esa primera cinta va a ser como la memoria del programa que tenemos con su entrada, ¿no? Entonces, la memoria del programa, o sea, lo que programamos, y la entrada que le vamos a dar a este programa para que lo procese. Entonces, esa es la primera cinta. Después, la segunda cinta, esta segunda cinta va a ser lo interesante, porque esta cinta va a simular esta máquina de Turing M, o sea, la máquina de Turing particular. O sea, como que va a leer, el input en la primera cinta se va a leer el programa, y esta cinta, precisamente esta segunda cinta sería como el compilador, la compilación, donde precisamente vamos a estar simulando, a partir de las instrucciones de la primera cinta, la máquina de Turing particular, el programa particular, ¿no? Vamos a estar guardando el programa particular. Y bueno, aquí precisamente, pues lo que vamos a hacer es como codificar los símbolos de M, ¿no? Entonces, el símbolo XY
se va a representar como ceros. Entonces vamos a representarlos así, ¿no? O sea, aquí vamos a ver cómo los representamos, pero precisamente lo que vamos a hacer aquí es simular el proceso de la máquina de Turing. Vamos a leer el código de la máquina de Turing y vamos a empezar a simularla en la cinta 2. Por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, te ponemos un ejemplo, pero es así. Y bueno, la cinta 3 va a guardar los estados de M, o sea, en qué estado estoy de M, de la codificación. O sea, de hecho, esta cinta 3 va a ser como el control finito de M. Si lo vemos así, ¿no? O sea, porque antes lo que va a estar haciendo es guardar los estados eh, de M según la codificación que tengamos acá, ¿no? Entonces, precisamente el estado, o aquí igual va a ser una codificación de los estados, con J se va a codificar como 0J, ¿no? Aquí me faltó una I también, y no, una I me faltó acá, pero cada estado se va a representar así, ¿no? Entonces, díganos si no hay ejemplos. Bueno, aquí precisamente la forma en que opera esta máquina de Turing, antes de pasar a hacer un pequeño ejemplito. A ver, vamos a ver cómo opera, ¿no? Precisamente lo que va a hacer esta máquina de Turing va a ser examinar la primera cinta para ver el código de la máquina de Turing, ¿no? Precisamente para ver cómo está el código y ver la cadena de entrada. Entonces va a examinar esta cinta. Si no reconoce el código, si el código no representa una máquina de Turing, por ejemplo, y tenemos nada más un 0, eso no es una máquina, no codifica una máquina de Turing como tal, porque no tiene estados, o sea, como el 0 pues representaría Q1, o de hecho sería como una máquina de Turing con solamente un estado Q1 y que no hace nada, ¿no? Entonces, si no es una máquina de Turing, se tiene que aceptar. Pero, precisamente, lo que va a hacer si reconoce la máquina de Turing, el código de una máquina de Turing, lo que va a hacer la cinta 2 va a ser inicializar W en su forma codificada. O sea, va a leer W de la cinta 1 y la va a copiar en la cinta 2 y bueno, va a codificarlo, ¿no? Por ejemplo, el 0 lo va a codificar como el 1-0, el 1 como el 1-0, los ceros y los unos los va a codificar como, o sea, este es el 1 va a ser el 0 y el 1 va a ser el índice 2, entonces ponemos 2 ceros, ¿no? O sea, ponemos un 0 que corresponde al índice 1 del 0 y 2 ceros que corresponde al índice 2 del 1, ¿no? Entonces lo pone en la cinta 2. Y en la cinta 3 va a poner precisamente el estado inicial. Pues en este caso sería Q1, entonces va a poner un 0, que es precisamente otra vez Q1, solamente tiene un 1, entonces lo representamos con un 0, ¿no? O sea, la codificación que estamos usando es la misma. Entonces ponemos aquí un 0, ¿no? Y vamos a mover, precisamente vamos a mover el cabezal de U de la cinta 2 a la primera celda de simulación. Vamos a empezar a hacer la simulación en la cinta 2, ¿no? Y entonces en la cinta 1, lo que vamos a hacer es otra vez buscar las transiciones, o sea, vamos a buscar los estados de M que correspondan al estado. Por ejemplo, aquí vamos a empezar a buscar, o sea, vamos a leer los dobles unos, de tal forma que aquí nos diga, por ejemplo, aquí estamos en el estado 0, ¿no? Entonces va a empezar con el estado 0, entonces va a buscar las transiciones que tengan aquí nada más un 0, y entonces va a empezar a buscar, ¿no? Y va a ir precisamente como copiando, o sea, va a hacer lo que tiene que hacer. Pues aquí, por ejemplo, dice, bueno, si tienes el estado 0 y en la cinta 1 tienes el estado 0, o sea, tienes el símbolo 0, entonces pasa acá, entonces el K lo vas a copiar en la cinta 3, que es la cinta de estado, y el L, que es el símbolo que vas a escribir, lo vas a copiar en la cinta 2, ¿no? Entonces vas a empezar a hacer eso, vas a empezar a simular los elementos, ¿no? Precisamente aquí es lo que estamos diciendo, la transición PI a PJ va a cambiar el contenido 3 de 0I, o sea, que sí, a 0K. Y después en la cinta de cinta 2, que tienes los símbolos J, o sea, el símbolo J y lo cambias por L, perdón, entonces vas a cambiar J por 0L, ¿no? Es lo que vas a hacer. Y después el cabezal, vas a ver precisamente el cabezal, pues vas a ver si M es 1, es igual a 1, o sea, precisamente si la derecha es 1, el cabezal de la cinta 2 se mueve a la izquierda. Y si M es 2, se mueve a la derecha, perdón, porque aquí me faltó. O sea, creo que en la codificación de D1 es izquierda y D2 es derecha. Entonces aquí nada más hay un errorcito que tiene que ser derecha, ¿no? Entonces, precisamente lo que movemos es el cabezal de la cinta 2, que es donde copiamos precisamente el W. Ahorita ponemos un pequeño ejemplo, ¿no? Y después vamos a ver cuándo rechaza y cuándo acepta, ¿no? Entonces, la máquina universal va a aceptar si M no tiene transiciones que coincidan con el estado que está ahí y el símbolo no, que tenemos también ahí, y U se detiene, o sea, si U se detiene, entonces M se va a detener, ¿no? Porque precisamente ya no hay transiciones que coincidan con los estados que tenemos, ¿no? O sea, ya como que acabamos. Y precisamente si M está en estado de aceptación, entonces U estará en estado de aceptación. O sea, si llegamos a Q2, que sería el estado de aceptación que tenemos, entonces sabemos que ya hemos acabado U y que hemos aceptado. Entonces voy a dar un pequeño ejemplo para que quede un poquito más claro, porque a lo mejor así dicho queda muy abstracto. Pero lo que nos está diciendo, bueno, ya vamos a simular esta máquina de Turing. Nada más voy a borrar lo que no es el código para que quede más claro.
borrar todo esto. Porque si quieren, o sea, queremos como que te poner un código. Entonces, lo que estamos diciendo, déjenme borrar así, borrar así, borrar así. Ahí está, vamos a borrar todo, para que hagamos nuestra máquina de Turing. Entonces, nuestra máquina de Turing va a tener 3 cintas. Así. Vamos a tratar de emular este proceso. Entonces va a tener 3 cintas, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí la cinta 1. Como decíamos en la cinta 1, pues vamos a escribir todo el código de la máquina de Turing, ¿no? Que es un poquito pesado, pero vamos a escribir. Vamos a 01, 01, 0, 3 ceros, 1, 0, 01, 0, 0, ¿no? Y aquí ponemos la separación, lo ponemos un poquito separado, que es el siguiente estado, ¿no? 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Esta es mi máquina de Turing, esta es M, ¿no? Y aquí está por aquí está mi control finito, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí decíamos también compilamos W, entonces vamos a copiar W, vamos a poner un poquito más separado, pero todo va junto, entonces aquí está W, lo copiamos. Y de hecho, pues mi control finito va a empezar a leer acá, ¿no? Entonces, después tenemos 2, que es la cinta de, no, esta es la cinta de símbolos. Entonces, lo que me dice es, bueno, muévete en este símbolo hasta que veas acá. De hecho, aquí podríamos poner como una separación si queremos, como para indicar que acá inicia algo. Entonces, muévete hasta acá, o sea, lee todo esto, muévete hasta acá. Bueno, de hecho, vamos a poner 3, ¿no? Porque precisamente lo que vas a hacer es, bueno, aquí estás iniciando, vas a copiar aquí, o sea, aquí digamos, estos son símbolos. Aquí vamos a ir guardando los símbolos, es como la cinta de M, o sea, cinta M, vamos a poner aquí, cinta M, y ese es el control finito, vamos a poner CF de M, ¿no? Y toda esta suma, pues, toda esta suma. Entonces, lo que primero que vamos a hacer es copiar este estado acá. Entonces, copiamos aquí el 0, iniciamos en el 0, y bueno, empezamos a trabajar, ¿no? Entonces, aquí estamos leyendo el 0, vamos a poner aquí, y aquí copiamos este. Entonces, leemos el 0, copiamos este, ¿no? Copiamos 0. Entonces, este de acá, bueno, este de acá ya no lo vemos. Entonces, lo que hacemos es, bueno, vemos precisamente, leemos esta primera transición. Entonces, este de acá, o sea, aquí estamos aquí, y aquí estamos leyendo. Entonces este estado, este primer 0, que es el estado, se corresponde con este. O sea, aquí nos está diciendo estamos en Q1, ¿no? Lo voy a poner acá como, esto no lo está viendo la máquina de Turing, pero nosotros para que lo veamos. Entonces, está diciendo estamos en Q1. Después acá dice, tienes un 0. De hecho, aquí tenemos que copiarlo en código, ¿no? Porque es 0, 1, 0, 0, ¿no? Tenemos que copiar en código. Entonces, precisamente lo copiamos en código. Entonces, este de acá, este símbolo coincide con la cinta 3, ¿no? Y este símbolo de acá coincide con la cinta 2. Entonces, procedemos a hacer lo que viene. Entonces, aquí, por ejemplo, me dice pasa la cinta 3. Lo que vamos a hacer es cambiar esto, o sea, vamos a cambiar el estado. Lo cambiamos ahora por 3, entonces cambiamos por 3. 1, 2, 3. Y acá, por ejemplo, ahora me dice, este segundo símbolo de acá escribe un 0. Entonces, pues escribimos el 0, ¿no? Porque lo dejamos acá. Y precisamente lo que me dice es, este de acá es muévete a la derecha. Si me voy a mover a la derecha, me voy a mover a la derecha, ¿no? Que es este caso de acá. Entonces, lo que hago es mover este cabezal a la derecha. Entonces, movemos este cabezal. Vamos a mover los 2 pasos, porque bueno, porque aquí dibujamos uno, entonces nos movemos 2 pasos, nos movemos hacia acá y vamos a empezar a leer este símbolo de acá, ¿no? Entonces, ya acabamos con este paso. Ahora, por ejemplo, pues ya, de hecho, ya leímos todo eso, ya nuestro cabezal de la máquina universal, y la cinta 1 se movió hasta acá. De hecho, ya pasó esto es como que los pasa, porque dice, bueno, ahora cambia. Ahora que pasa esto es 1. Ahora, por ejemplo, ahora lee estos. Entonces, esto de acá coincide con la cinta 3, entonces está bien. Esto de acá coincide con la cinta 2, entonces está bien. Entonces ahora sí pasa a lo demás. Entonces aquí, por ejemplo, te dice, escribe, o sea, pasa al siguiente estado, que sería Q2. Entonces aquí lo que vas a hacer es escribir Q2, entonces vas a borrar los ceros y vas a poner los nuevos ceros, que son 2 ceros, ¿no? Entonces me dice, pasa hasta Q2. Y acá lo que me dice, bueno, en la cinta de acá va a ser, escribes los 00, bueno, lo dejas como está porque dice 00, entonces lo vuelves a escribir, no importa. Y al final, bueno, aquí me faltó, bueno, muévete a la izquierda. Entonces, vamos a la izquierda, no vamos hasta acá, no importa. Pero lo que importante es que ya acabamos. Entonces, ya acabamos. Y de hecho, precisamente vemos que este de acá es un estado final. Entonces, este es Q2. Entonces, llegamos a un estado final. Y esta cadena es aceptada. De hecho, lo que hicimos, o sea, lo que hace esta máquina de Turing es tomar 0,1 y dejarlo como está, ¿no? O sea, es muy simple, pero es lo que hace esta máquina de Turing.
Y lo que hizo esta máquina de Turing universal fue simular eso. O sea, de hecho tomó M con esta entrada, 0,1, y lo llevó hacia, bueno, aquí de hecho la salida sería acá, ¿no? O sea, esta sería como nuestra salida. Lo llevó, digamos, vamos a ponerlo así, hacia 0,1, ¿no? O sea, bueno, simulando con M. Entonces lo que hicimos fue programar, hacerle una entrada y que la máquina universal actuara como si fuera M sobre esa entrada. Es lo que hicimos. ¿Se entiende la idea? No sé si te queda alguna duda. Una diapositiva. No, perdón, sí hubo un error en la diapositiva. Entonces, es a la derecha. El M2 es a la derecha, ¿no? Porque es precisamente el valor 2, o sea, el índice 2, codifica a la derecha, ¿no? Es lo que teníamos acá en el código. D2 es la derecha. Entonces, cuando veamos un 2 ahí, es la derecha. Sí, ahí se me fue. Lo voy a corregir y lo subo, ¿no? Porque sí es la derecha. No, es izquierda y derecha. Precisamente lo que hicimos ahorita, ¿no? Entonces, si hay alguna otra duda, más o menos se entiende. O sea, ya con esto tenemos una máquina de Turing universal que pues simula una máquina programable. O sea, vimos que al final las máquinas de Turing pueden simular computadoras. Y tenemos una máquina de Turing universal, lo que estamos simulando es una máquina programable, una computadora programable, como las que conocemos. Entonces, esta máquina de Turing universal, pues simula, es un modelo matemático de la máquina, de la computadora, básicamente, ¿no? O sea, la programación es un poquito más complicada porque la programación, pues tenemos que hacer estos códigos, que tampoco es tan difícil, ¿no? Porque, pues al final, pues nada más tenemos que, primero, o sea, humanamente tenemos que explicar esto, qué es lo que queremos que haga la máquina de Turing, y después lo pasamos a esta codificación que ya tenemos acá, pues indicada, ¿no? Es como, pensámoslo como un lenguaje de programación, ¿no? Es un lenguaje de programación de ceros y unos, pues sabemos que, pues, eso es lo que hace este lenguaje de programación, es como nos está dando, ¿no? Entonces, pues es muy bonito esto, o sea, creo que es sencillo hasta cierto punto, o sea, no tan sencillo, porque obviamente, si queremos programar una máquina de Turing, muy compleja, pues va a ser una muy difícil, pero pues, bueno, no muy talachudo más que nada, pero podemos hacerlo, ¿no? Y ya tenemos nuestra máquina de Turing, que es universal, que es programable básicamente, ¿no? Entonces vamos a acabar con estos teoremas, bueno, todavía nos falta un poquito, vamos a acabar con esta parte. Creo que no hay dudas, entonces, o sea, creo que se entiende. El ejemplo creo que más o menos lo queda claro, o sea, lo que está haciendo la máquina de Turing universal. Entonces, el primer teorema que tenemos es que si tenemos digamos, una cadena de lenguaje universal, que es un par código de una máquina de Turing más la entrada, entonces si tenemos esta cadena de lenguaje universal y tenemos una máquina de Turing universal, entonces U va a aceptar la cadena, sí, solo sí, M acepta W. ¿Por qué? Porque precisamente como estamos diciendo que nuestra máquina de Turing acepta esta cadena, pues simplemente cuando aquí en el cinta 3 tengamos un estado final. De hecho, cuando tenemos Q2, porque precisamente la idea es que Q2 siempre va a ser el estado final, porque lo que vamos a hacer es transformar toda máquina de Turing a que el estado final sea Q2. Eso es trivial, ¿no? Hacer eso es trivial. Entonces, por ejemplo, aquí, si tuviéramos, no sé, vamos a pensar, si tuviéramos aquí la cadena 00, entonces lo que pasaría es que aquí, pues aquí tendríamos que codificar los 01, entonces aquí ponemos el 0. Lo que pasaría, perdón, damos el 0, ¿no? 0. Lo que pasaría es que aquí, por ejemplo, cuando llegamos acá, por ejemplo, antes de eso, lo pasamos acá, así, está bien. Acá, por ejemplo, antes de llegar a Q2, estábamos en Q1. Y de hecho pasábamos a Q3, a Q2. No, perdón, a Q3, ¿no? Estamos en Q3. Estamos en Q3. Entonces ya precisamente pasamos a Q3. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? En Q3, acá. Entonces aquí está. En Q3, pues buscamos que coincida. Entonces aquí, este Q3 si coincide, está bien. Pero acá lo que buscamos precisamente en la cadena, o sea, nuestro cabezal está acá, la cadena 2. Entonces no se mueve, pues no coincide, entonces se detiene. Se tiene la máquina de Turing universal, porque digamos, no coincide. Como que ya no hay instrucción, como que no sabe qué hacer ahí. Entonces se detiene y ya, digamos, se queda aquí en Q3. Pero precisamente lo que va a pasar es que esta máquina va a detenerse sin aceptar, o sea, va a quedar en un estado donde no acepta, que es este de acá. Entonces no va a aceptar esta cadena. Entonces, otra vez, la máquina universal no va a aceptar porque la máquina original no acepta. Entonces, es lo que estamos diciendo acá, que esta máquina de Turing universal va a aceptar una cadena del lenguaje universal que es MW, si solo así sabemos que M acepta W, ¿no? O sea que, básicamente, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo otra vez es simular a M con entrada W. Entonces, estamos programando a M y le pasamos una entrada. Entonces, si la entrada, digamos, si la entrada W que estamos pasándole a M
es procesada con N y llega a un estado final en M, entonces la máquina de Turing también va a acabar, no va a emularla adecuadamente. O sea, lo que está haciendo es emular M, tal como tal. Entonces, si M no acepta, entonces U tampoco va a aceptar, pues está emulando M, ¿no? Y bueno, al final tenemos un código horario que pues al final lo que sabemos es que esta máquina de Turing universal puede simular cualquier otra máquina de Turing. ¿Por qué? Porque pues toda máquina de Turing tiene una serie de transiciones finitas, entonces podemos saber que podemos codificarlo de esta forma, ¿no? Y precisamente como con este teorema, pues sabemos que lo que hace esta máquina de Turing es exactamente simular, entonces puede simular cualquier máquina de Turing. Entonces, una máquina programable. Y bueno, aquí ya con esto acabamos. Bueno, queríamos demostrar varias cosas. Entonces, nada más tengo un poquito acá. A lo que queremos mostrar. Ya vimos, ya hicimos lo primero, ya asignamos un código a cada máquina de Turing. O sea, ya sabemos que cada máquina de Turing tiene un código binario. Si es necesario hacer algunas transformaciones, por ejemplo, cambiar el lenguaje, el alfabeto de la máquina de Turing lo podemos hacer. Si es necesario cambiar los estados finales a Q2 lo podemos hacer, etcétera, etcétera. Entonces, toda máquina de Turing tiene un código binario que podemos asignarle. Y también, entonces, de hecho, no lo vimos, pero de este resultado sabemos que podemos precisamente a cada código binario que representa una máquina de Turing, podemos hacerle un número, podemos asignarle un número natural. Por ejemplo, acá, ¿no? O sea, si nosotros quisiéramos asignarle un número natural a esta máquina de Turing, pues tendríamos que tomar F, bueno, 2F, o sea, tenemos que hacer mucha recursión, ¿no? De todo esto, o sea, de lo previo, o sea, de todo esto, aquí no lo pongo, más F de 0, que es el último símbolo. Y bueno, aquí está F, pues se calcularía recursivamente, ¿no? O sea, como yendo símbolo por símbolo, pero podemos asignarle, o sea, el resultado va a ser un número natural. Entonces, las máquinas de Turing que tenemos son infinitas, pero son numerables. De hecho, pues, otra cosa, puede haber códigos que no corresponden a ninguna máquina binaria específica, digo, una máquina de Turing específica. Por ejemplo, si yo tengo el código 1, 1, no tengo ningún 0, entonces esto, pues, se codifica, de hecho, se lleva hacia un número natural, con esta función que tenemos, pero no corresponde a ninguna máquina de Turing. De hecho, la máquina universal se va a detener porque no lo va a detectar como máquina de Turing, se va a detener. Pero, de hecho, lo que notamos es que las máquinas de Turing, o sea, lo que llamamos MT, pues son en general más pequeñas que los números naturales. Bueno, están como, o sea, son como un subconjunto de los números naturales, que también es infinito, pero es un subconjunto de los números naturales, ¿no? Entonces, es precisamente esta parte, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos un infinito número de máquinas de Turing, pero que son numerables porque podemos asociarlas hacia un subconjunto infinito de números naturales. Y ya definimos la máquina de Turing universal. Entonces, ya acabamos con lo que queríamos acabar. No sé si fue un poquito rápido, pero creo que se entiende, o sea, lo esencial está en la codificación y la máquina de Turing cómo trabaja. Creo que se entendió cómo trabaja la máquina de Turing, al menos que me digan lo contrario. Entonces, hablen ahorita para si no entendieron esta parte, pero creo que es sencillo, ¿no? Precisamente como lo repito, ¿no? La primera, la cinta de la máquina de Turing universal va a leer el código, el programa de la máquina de Turing y la entrada. La segunda cinta va a simular la cinta de M, o sea, va a ser como la parte de la cinta de M, y la tercera cinta va a simular el control finito de M. Entonces, tenemos control finito, cinta, y la máquina de Turing simula eso. O sea, por eso necesita tres cintas, ¿no? Porque es la que lee el programa y la entrada, la que lee la programación, y las otras dos que serían como la compilación, que son la que simula la cinta de la máquina de Turing, la que simula el control finito de la máquina de Turing la particular, ¿no? Entonces, es lo que hace la máquina de Turing universal, simular la máquina de Turing particular. Y bueno, aquí estamos bien. Y ya nada más con esto, pues para esta parte acabamos con estas tesis que son muy importantes. La tesis de Turing, que nos dice que para cualquier sistema formal determinista, ¿qué quiere decir esto de sistema formal determinista? Quiere decir como, bueno, un sistema formal determinista que son las matemáticas, por ejemplo. Es una tesis, ¿no? Esto no está probado, pero se cree que es cierto, ¿no? Que para cualquier sistema que podamos formalizar, o sea, cualquier problema que podamos formalizar, sea en matemáticas, o bueno, cualquier otro programa que podamos llevar a un sistema formal, un sistema formal es un sistema que tiene axiomas, seguramente esto lo vieron en estructuras discretas o en alguna otra materia, y tenemos axiomas y podemos derivar una serie precisamente de resultados de esos axiomas a partir de una serie de reglas, tenemos un sistema formal. Entonces, todo sistema formal se asume, es la tesis de Turing, que tiene una máquina de Turing asociada. O sea, que tiene una máquina que puede procesar. O sea, lo que estamos diciendo, que también eso es importante, es que toda máquina de Turing puede procesar un sistema formal. O sea, que las máquinas de Turing son sistemas formales, son equivalentes básicamente, ¿no? Y vamos a definir también la tesis de Turing, que es muy importante. Antes de eso vamos a definir lo que es efectivamente computable. Entonces vamos a decir que un problema es efectivamente
computable, aquí me equivoqué, es computable, si podemos producir para esto el resultado deseado. Es decir, no sé si está un poco raro, pero básicamente lo que dice es si podemos encontrar un algoritmo que produzca lo que queramos que produzca ese resultado. O sea, es lo que hacemos toda la vida aquí en programación. O sea, cuando tenemos, bueno, resuelve un programa que programa algo que resuelva la división. O sea, que si doy dos números, me dé el número que responde a la división. Entonces, eso es un problema efectivamente computable, porque existe un algoritmo, que es el algoritmo de división, que me permite hacer la división entre estos dos elementos. Entonces, eso es algo computable, efectivamente computable. Computable es que pueda computarse, o sea, que pueda ser una máquina de Turing, pero efectivamente computable es que podemos encontrar un algoritmo para que nos dé el resultado deseado, ¿no? Entonces, de hecho, esto define precisamente los problemas computables. Y precisamente la tesis de Short-Turing, que es, Short decíamos es este señor Alan Church, que es, no, Church, que definió el cálculo lambda, que es equivalente a la teoría de máquinas de Turing. Entonces, ellos, bueno, formulan una tesis que es equivalente a la tesis de Turing. Entonces, lo que dice esta tesis de Short-Turing es que un problema sobre conjuntos discretos, o sea, de hecho, por eso es importante la materia de estructuras discretas, porque precisamente hablamos de conjuntos discretos, de estructuras discretas. Es un problema sobre conjuntos discretos, porque son los que son computables. Es efectivamente computable. Sí, solo sí, es computable. O sea, si existe una máquina de Turing, que lo procese, ¿no? Que dé el resultado esperado, ¿no? Entonces, lo que está haciendo esta tesis de Short-Turing es decir que los problemas computables son aquellos problemas que se pueden procesar por una máquina de Turing, que se pueden computar por una máquina de Turing, ¿no? Entonces, esos son la tesis de Short-Turing, que es una tesis muy interesante, ¿no? Entonces, si podemos encontrar una máquina de Turing, es computable. Y precisamente vemos por qué. Porque decíamos que las máquinas de Turing pueden simular las computadoras programables. Entonces, si podemos encontrar una máquina de Turing que resuelva el problema, es porque podemos encontrar una computadora programable, o sea, que podemos programar un algoritmo que resuelva ese problema en una computadora real, ¿no? Obviamente, pues nos enfrentaremos a las limitantes del espacio, porque la máquina de Turing pues, tiene una cinta infinita, y nos puede ser que en un momento dado del tiempo pues no haya una memoria que sea capaz de procesar ese problema, pero sabemos que puede existir si, digamos, si podemos incrementar más y más el hardware, pues podemos encontrar en algún momento una computadora, podemos programar en algún momento un algoritmo para resolver ese problema, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque precisamente nos da como la noción general de la ciencia de la teoría de la computación, ¿no? Que va a consistir pues en encontrar máquinas de Turing, analizar máquinas de Turing y en pues determinar la complejidad de la máquina de Turing, ¿no? Eso va a ser también muy importante, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda. O sea, con esto quiero pasar, ahorita tenemos 5 minutitos, bueno, 3 minutitos más, para pasar, o sea, con esto acabamos la parte de máquina de Turing, pero podemos pasar entonces, déjenme, les comparto, podemos pasar, si vamos a ver el tema de civilidad, no es muy largo, pero vamos a ver por lo menos ahorita un poquito así de qué va a tratar, porque precisamente vamos a ligarlo a la máquina de Turing, porque lo que vamos a ver, vamos a primero definir una jerarquía Chomsky, o sea, vamos a ver lo que pasa con todo lo que hemos visto hasta acá, hasta el momento, vamos a reunirlo y llegar a un resultado muy importante, ¿no? Voy a pasar al resultado, después vamos a ver, no vamos a verlo con detalle porque ya no nos da tiempo, pero sí vamos a verlo, este resultado, vamos a ver el resultado importante, que hay una contención de los lenguajes y los problemas en particular. Y con esta contención que tenemos, que es la jerarquía de Chomsky, es decir, que los lenguajes regulares son libres de contexto, que los lenguajes libres de contexto son dependientes de contexto, que los dependientes de contexto son recursivos, que los recursivos son recursivamente numerables, vamos a ver qué es eso. Vamos entonces a pasar, o sea, esto ya de hecho vamos a retornar un poquito a lo que habíamos visto al principio, ¿no? Que es este resultado muy importante, muy bonito. Y de acá vamos a pasar a lo que es indecibilidad. Vamos a ver un poquito de indecibilidad, que está ligadísimo a las máquinas de Turing, porque la indecibilidad se va a definir en términos de máquinas de Turing, pero precisamente va a ser como analizar la complejidad de las máquinas de Turing, o sea, qué tan complejo es un problema. Vamos a hablar entonces de problemas decidibles, que es cuando podemos encontrar una máquina de Turing que siempre se detenga, y de problemas indecidibles, cuando va a haber una máquina de Turing que pueda detenerse cuando acepte la cadena de entrada, pero que no se va a detener cuando no la acepte, ¿no? Es que son como que van a generar ciclos infinitos. Y vamos a ver, este es el resultado esencial, el lema de Rice, ¿dónde está? ¿Dónde está mi lema de Rice? Aquí está, ¿no? Que vamos a ver que precisamente algunos, no se quedó, ahí, está por acá, ¿no? Vamos a ver, ya con eso acabamos, todo el curso. Aquí está, ¿no? Ese es el lema de Rice. Aquí está. Que precisamente de esta jerarquía que vimos en la jerarquía de Chomsky,
Los recursivamente innumerables van a ser indecidibles, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Vamos a ver algo de eso, ¿no? Vamos a verlo con más detalle, ¿no? Y vamos a ver si nos da tiempo, vamos a ver algunos problemas y ya, con eso acabamos el curso. Entonces, la siguiente clase el lunes empezamos con jerarquía de Chomsky. Vamos a ver, yo creo que rápido, o sea, vamos a ver los resultados más importantes. Igual si les interesa, pues pueden meterse a las demostraciones o podemos grabar videos de las demostraciones para que pues se metan más a fondo. Pero para rápido vamos a ver nada más los resultados, ¿no? Y entonces, y vamos a pasar a la indecibilidad, que es también un tema súper importantísimo para el curso. Entonces, lo dejamos aquí.